Ya comenzaron a ver algunos cambios, amados, aquí en el templo. Ahorita, después del servicio, les voy a explicar de qué se tratan, ¿sí? Por el momento vamos, ¿qué le parece si me acompaña la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 4 al 7? Fíjese que estaba meditando en cómo el Señor les explica a los discípulos lo que ha de acontecer. Él les revela y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea entregado para ser crucificado. Les habló y les advirtió también y les dijo que resucitaría al tercer día. Entonces ellos, al escuchar, los discípulos al oír que lo que tenía que suceder, lo que había que acontecer por voluntad de Dios, comenzaron a tener ciertos sentimientos, ciertas emociones, tal vez por confusión, porque no entendían, porque no pusieron el oído, la atención correcta a lo que el Señor Jesús les estaba explicando. Porque en el Evangelio de Juan, en un corto tiempo, le repitió continuamente y les dijo: voy a enviar al Consolador, no los voy a dejar huérfanos, no van a estar solos. Pero aún así ellos continuaban con esa incertidumbre, con esa desconfianza, con ese abandono que ellos pensaban que el Señor les iba a otorgar. Y no podían entender, era obvio que no podían comprender cómo iba a ser este personaje enviado por Cristo a sus vidas. Leamos Juan capítulo 16, versículo 4 al 7, y vamos a ver cómo es que a veces nosotros caemos también en la misma circunstancia, en el mismo error. Se nos olvidan muchas cosas, amados, de que Dios está con nosotros, que Dios ha prometido que Él daría de su espíritu para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Dios no nos ha dejado, que Dios nos ha dado, hermanos, las herramientas, Dios nos ha dado su presencia, Dios nos ha dado la fortaleza y la fuerza, que no deberíamos nosotros de considerarnos huérfanos o abandonados. Dios nunca nos ha dejado, jamás nos va a dejar. Mire, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, palabras de Cristo, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6, vea el 6 con cuidado. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Mire que cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, cuando las cosas no son favorables, lo primero que nos golpea es la tristeza. La tristeza. Los discípulos, al oír que Cristo ya terminaba su jornada, su obra redentora, y tenía que volver al Padre, comenzaron a entristecerse. Veamos lo que dice aquí, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene, es una conveniencia, que yo me vaya, porque si no me fuera, aquí viene, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que el Señor está tratando de decirles es que yo me voy a ir, pero voy a enviar el Consolador. En el original, en el texto original, es el Paracletos. La palabra Paracletos, cuando la divides, es el para, es el que está a tu lado, y Cletos, el que viene para estar a tu lado. Cuando leemos las traducciones de la Biblia,
hay veces que los idiomas se quedan un poquito cortos. Aquí, hermanos, sí se queda un poco corto para poder entender qué es lo que los discípulos oían cuando Cristo les dijo: les voy a enviar un consolador. Nosotros entendemos, bueno, es necesario que Él se vaya para que luego envíe al Espíritu Santo. Pero lo que los discípulos escuchaban era: miren, yo ya me voy, pero les voy a enviar uno igual que yo, que va a venir y que va a estar al lado de ustedes y en ustedes. Oiga esto: al lado de ustedes y en ustedes. El que viene a tu lado. Cuando tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón. Ahora bien, en nuestro caminar y en nuestra jornada, en nuestro servicio a Dios, cometemos errores, fallas, faltas, tropiezos. La Biblia nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios que vive en vosotros, que mora en vosotros. Entonces, algunas veces interpretamos o pensamos que al momento en que nosotros, tal vez por nuestro mal comportamiento, nuestro error, nuestra falla, el Espíritu Santo nos ha abandonado, nos ha dejado. Y ese es un error. El Espíritu jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar, jamás. Sí se puede contristar, sí lo puedes ofender, pero la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y aunque la santidad y la pureza del Espíritu, hermanos, no tolera la maldad ni el pecado en nosotros, aún así Él no nos abandona, porque dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, amados? Porque a veces caemos en la misma condición de los discípulos. Entramos en tristeza, en incertidumbre, nos sentimos abandonados, nos llenamos de soledad, perdemos las fuerzas, la pasión y las ganas. A veces dejamos de sentir la presencia de Dios. A veces, hermanos, nos volvemos ya un poco más apáticos a las cosas espirituales. Nos comenzamos a retirar, nos comenzamos a enfriar, comenzamos a envolvernos más en lo secular que en lo espiritual. Abandonamos las prácticas espirituales como la oración, como el ayuno, como el estar en la casa del Señor. Faltamos una semana, después 2, después 4, cuando menos pensamos, ya tenemos 10 años que no venimos a la casa del Señor. Sucede, amados. Entonces, si hay algo que el Señor entendía, era la condición humana. Mire, ¿por qué nosotros somos trinitarios? En la Biblia usted va a mirar a nuestro Dios como el Padre Celestial. En la Biblia vas a mirar a Cristo como el Dios encarnado. Y hasta ahí estamos bien. Para nosotros no hay ningún problema entender esos conceptos, esa teología. Pero a veces nos quedamos cortos en el entendimiento de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No es la fuerza activa de Dios, no es el viento de Dios. Así como Cristo tenía su propia personalidad, así el Espíritu de Dios tiene su propia personalidad. Paracletos es: les voy a enviar a alguien igual que yo, pero como si fuera yo. Así lo entendimos cuando la palabra de Dios dice el Paracletos, el Consolador. Ahora bien, cuando desconocemos o no entendemos bien, no estamos familiarizados con el Espíritu Santo. Y si hay algo que debemos de tener nosotros, los pentecostales, los carismáticos, aquellos que somos de los dones del Espíritu, del mover del Espíritu,
los que levantamos manos, los que adoramos, los que hablamos en lenguas, los que creemos en los dones espirituales, amados del Señor. Si hay algo que debemos de tener en esencia misma, es que nosotros tenemos una íntima relación con el Espíritu Santo. Y la relación íntima con el Espíritu Santo significa que estás bien familiarizado con Él, y le conoces, y le entiendes, y lo aceptas, y tienes comunión con Él, y conversas con Él, y entiendes lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Familiarízate con Él. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que no nos hemos familiarizado o que no hemos entendido quién es el Paracletos, quién es el Consolador, quién es el Espíritu Santo? Cuando permitimos que el secularismo, cuando permitimos que las condiciones emocionales, personales, humanas, nos invadan de tal manera, hermanos, que nos hagan alejarnos de las promesas de Dios. El Señor Jesús dijo: conviene que yo me vaya, conviene, para que venga el Consolador, para que llegue el Espíritu Santo, porque no los voy a dejar huérfanos. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Él estará en vosotros, en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, amados. Y no estás solo, no estás solo. Cuando ignoramos o cuando no nos entendemos, no nos familiarizamos con la presencia de Dios, es cuando la tristeza y algunas condiciones comienzan a opacar nuestra espiritualidad. Comenzamos a desfallecer, a desvanecernos, a descuidarnos. El Espíritu Santo fue dado con un propósito: para que perseveres, para que entiendas que Él te acompaña, Él está en ti, para que Él te dé las herramientas, para que Él te ayude, para que Él te fortalezca, para que no te sientas solo, para que la tristeza no te agobie. Él es consolador, Él consuela tu alma, tu vida, tu ser. Miren, amados, vamos a otra escritura, Juan 14, porque es Juan, el Evangelio de Juan, el que registra que por lo menos 4 veces le mencionó Cristo a sus discípulos en un corto tiempo que vendría sobre ellos el Consolador. Y Él fue el que le dijo: el Paracletos. Mire, en Juan capítulo 14, versículo 15, ya habíamos leído Juan 16, 4 al 7. Dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará. Esa palabra es importante: otro. No es una, cuando dice otro, está hablando de una persona, personalidad en su esencia misma. No les daré una fuerza, un soplo, un sentimiento, un sentir. No. Cuando Cristo dijo otro, es otro igual que yo. De ahí por qué nosotros profesamos un Dios trinitario. Tiene que leer la Biblia, tiene que estudiarla, amado. Hay mucha confusión en esa situación. Miren, dice: otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? No es pausado. El Espíritu Santo lo sella a usted y le es dado a usted para siempre. Dice la palabra: estará con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con y estará en. Hay que leer la Biblia, amados del Señor. Profundizar, hermanos, el texto, entenderlo, rumiarlo, digerirlo, llevar una comprensión profunda al alma y al corazón, porque a veces se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Nos fue dado por Cristo Jesús. Y yo sé que puede haber un argumento aquí en el cual usted me diga: pastor, pero cometí un error.
pastor, pero me metí en una dificultad y cometí alguna falta, lo he contristado, lo he alejado. Posiblemente hayas hecho algo que no le agradó a Él, pero eso nunca va a ser la causa para que Él te deje, porque fue promesa del Señor, amados de Dios. Dios prometió que Él estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo te fue dado para que te acompañe en las buenas y en las malas, cuando te portas bien y cuando te portas mal. Y ahorita te voy a explicar por qué, amados. Porque muchas personas piensan que han sido desechados. No has sido desechado. Dios te sigue amando todavía. No importa que andes como el hijo pródigo, allá peleándote con los puercos allá afuera. Aleluya, por las algarrobas. ¿Cuántos han leído la Biblia? Teniendo tanto en la casa, tantas bendiciones, teniendo, hermanos, un lugar privilegiado en la casa de su padre, allá andaba peleándose con los puercos, el ingrato. Aleluya. Y mire cómo reflexionó. ¿Se recuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo reflexionó el muchacho? Dijo, caray, ¿qué ando haciendo? Los obreros, los trabajadores, los empleados de mi papá comen mejor que yo. Yo aquí peleándome con este puerco que no me suelta las obras aquí. Aleluya. Por eso cuando lo recibió el Padre, hermanos, lo volvió a vestir con la vestidura, hermanos. Le puso el anillo, le puso las sandalias, le devolvió la dignidad de ser hijo. ¿Por qué, amados? Porque no dejas de ser hijo de Dios. El Señor te sigue amando. ¿Me estás escuchando, santos? Muy importante entender esto, porque a veces creemos que el Espíritu Santo se fue, se alejó, lo contristé, me equivoqué, cometí el error. Si por cada vez que nosotros cometiésemos un error, o nos deprimiésemos, o estuviésemos en alguna falta o en alguna inconstancia, el Espíritu Santo nos dejase, hace rato, hermano, que estuviésemos muy perdidos y muy lejos de Dios. El Señor no te suelta. Por eso te fue dado el Espíritu Santo. Estará con vosotros para siempre. El mundo no le puede recibir. No es para cualquier gato. Aleluya, discúlpeme la expresión. Es para los hijos, las hijas de Dios, para los príncipes, para los así llamados. No se te olvide quién eres. No olvides tu identidad. No olvides que eres un hijo, una hija del Dios viviente, el Dios que está en los cielos. No eres cualquiera, hermano. No. Ellos no le conocen, no lo entienden, no lo saben, porque jamás ha estado en ellos. Pero aquellos que han experimentado la gracia preciosa de Cristo, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos hermanos que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida, aquellos hermanos que sintieron la renovación, el cambio y la transformación del poder de Dios en sus vidas, fueron sellados con el Espíritu Santo, amados. Les fue dado el Consolador. El mundo no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en vosotros. Y dice la palabra del Señor en el 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Huérfano no estás, hermano. No andes como perrito sin dueño, decía mi mamá. Miren, amados del Señor, tienes que familiarizarte con el Espíritu Santo. Tienes que conocerlo. Otra vez, a veces conocemos al Padre, lo identificamos bien. Conocemos al Hijo, al Cristo, al Salvador, el que murió en la cruz, el que perdonó tus pecados. Pero a veces ignoramos al Espíritu Santo, su voz, su presencia, su esencia, su gloria, su enseñanza, su instrucción, su cariño, su carisma, sus dones. La Biblia está lleno de todo esto, amados. Familiarízate con el Espíritu de Dios para que no tropieces, para que no fracases, para que tengas, hermanos, aquellos elementos que necesitas para poder continuar en tu servicio a Dios, para poder amar
para poder servir. El Espíritu Santo nos fue dado porque somos muy humanos. Por eso nadie se compadece tanto de nosotros como Cristo, el sumo sacerdote, que padeció en similitud a nosotros, en una humanidad, en deficiencias, en dolencias. El Señor iba a Samaria y dice que cansado del camino se cansaba. Se subió a la barca, se subió y se quedó dormido en la barca. Aleluya. Y se acercó a una higuera porque tenía ¿qué? Hambre. Todas las necesidades humanas Él las cargó. Entonces, si hay alguien que sabe sobre llorar y entristecerse, es el Señor, porque miró a Jerusalén y lloró sobre ella, porque dijo: mi alma está muy triste y está triste hasta la muerte. Si hay alguien que sabe lo que tú necesitas y lo que estás pasando, ese es Cristo Jesús. Por eso les dice: vosotros estáis tristes por lo que los he dicho, pero les estoy dando una promesa. Les estoy diciendo: voy a enviar a alguien igual que yo, alguien como yo. Él será el consolador. Él va a consolar. Siguen aquí. Miren, vamos a ponerle atención a lo que sigue, porque esto está... Ahí le va. Ahí le va. Juan capítulo 14, versículo 25 al 27. Familiarícese con el Espíritu Santo. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo lo llene. ¿Qué dice la palabra? Sed llenos del Espíritu Santo. Vosotros sois sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. La palabra de Dios de punta a punta habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en el Génesis, termina en el Apocalipsis. Y el Espíritu dice a la iglesia: en el principio era, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y sabe qué dicen los científicos, los biólogos? Que la vida viene del agua. Si no andan tan torcidos los ingratos. Mire, qué interesante, hermanos. Mire, vaya conmigo a Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, vuelve a repetir la misma palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y mire el 27, amado, póngale atención, porque a veces descontextualizamos el 27. Hablamos de mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿en qué contexto lo dijo? En la dádiva, en el don del Espíritu Santo. Hermanos, la paz está en que el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, el que te llena. Mire, vamos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. Pero volvamos al punto. Dos cosas importantes, y grábelas en su corazón. Dos cosas. Una, enseñar y recordar. Somos oidores olvidadizos. Nos distraemos. Aleluya. Tan como yo cuando era chiquito. Ustedes están igual que yo cuando yo era chiquito. Me estaba enseñando a mi mamá o el maestro, la maestra de la escuela, y pasaba una mosca y ya se me olvidaba todo. Distracciones. Es que no estás deprimido, estás distraído. Es que se te olvidó quién eres. Es que en algún momento las presiones, la jornada, el trabajo, las actividades, las dificultades de la vida te invadieron tanto, hermano. Se te saturó la mente y el corazón de tantas cosas que descuidaste tu vida espiritual. Ahora, descuidaste la vida espiritual, luego cometiste el pecado, la falta o la falla, y ya pensaste que quedaste afuera. Precisamente por eso fue dado el Espíritu Santo, porque eres muy humano. No eres, pero bien humano. Tan humano es que estás envejeciendo, aleluya.
Tan humano eres que te da hambre, que te da sueño. Tan humano eres que te enojas todavía. Tan humano eres que te sientes débil y cansado. Tan humano eres, hermano, que todavía no entiendes que Dios te ama. Nuestra humanidad. Entonces, el Espíritu no se vuelve nuestro enemigo. Nos fue dado para ayudarnos. Precisamente por eso, porque pasamos por momentos difíciles. Mire, vamos a enumerar momentos difíciles. Dificultades. Todavía no sale de su casa, ya está pensando en todo lo que le está esperando en su jornada de trabajo. Dificultades. Dificultades para llegar a su trabajo, dificultades para salir, dificultades para llegar a la casa, dificultades cuando llegas y encuentras a la leona, aleluya, y el hijo que se portó mal. Dificultades cuando has sufrido y batallado todo el día en la casa trabajando y todavía llega el león. Dificultades. La vida está llena de dificultades. Está llena de dificultades, de problemáticas. ¿Verdad que sí, amados? Ahora, todo esto, pues tarde que temprano, provoca en nosotros tristezas. Yo no entiendo ese evangelio que a veces nos garantiza alegría siempre, siempre sonrisa, siempre prosperidad, mucho dinero, mucho bienestar. Pues ¿dónde están? Digo yo necesito eso. Porque voy a la Biblia y luego Cristo me dice, en el mundo tendréis aflicción. Y luego voy con Pablo y Pablo me dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Bienaventurados los que lloran. Los perseguidos. ¿Dónde quedo, pues? Entonces, hay un evangelio muy falso, hermano. No, amados, la vida es... El sol sale sobre justos y injustos. Se enferma el cristiano y el no cristiano. La diferencia es que en nosotros hay esperanza. Es que hay fe. Pero pues no, pasamos tristezas. Yo me pongo triste. Llego a la casa y veas las condiciones y te pones triste. Y ves a la esposa y te pones triste. Vas al trabajo, te pones triste. Y te ves al espejo más triste. Más triste. Y la tristeza a veces nos invade. Porque le invadió a los discípulos. Les dijo, estás tristes vosotros. Pero hay esperanza, les voy a mandar un consolador. La tristeza, las pruebas. ¿Alguien pasó por pruebas? No. ¿Qué va? Pues no, pues yo desde que me levanto todo está bien. Dolor. Pasamos por dolor. Porque a veces no tanto es el dolor de la enfermedad o del golpe o del tropiezo, pero a veces el dolor emocional, el dolor mental, el dolor del abandono, el dolor de la traición. Y hay almas que se duelen, se hieren. Condiciones, hermanos, a las cuales llegamos en donde nos sentimos tan abandonados, tan solos, tan huérfanos. Los temores, las desilusiones. Otra vez en el espejo te ves y desilusionado. ¿Por qué no tengo perfil griego? ¿Por qué no tengo nariz respingada? ¿Por qué mis ojos no son verdes? ¿Por qué tengo cara de nopal? Desilusión, confusión. En las distracciones viene el extravío, nos extraviamos. Porque en las decisiones tomamos sentidos equivocados, direcciones equivocadas. Queremos tomar atajos o caminos más fáciles que al último nos llevan a derrotas, desgracias, por más problemas. Por querer resolver un problema de una manera fácil, terminamos arruinando otras cosas.
La vida es así, amados. Entonces, a veces nos entra la debilidad. Pues no dan ganas. No dan ganas. Te levantas y el tiempo de oración y pues no dan ganas y te arrodillas y Señor, pues no sé, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén. No te sale nada. No hay sentimiento, no hay pasión, hay sequedad, está árido todo. Estás en un desierto. Sucede. Caray, se me hace que nomás a mí. El cansancio, la fatiga, hermano. Fatiga mental. Trabajas y te esfuerzas, vas y vienes, jornadas largas. Cansancio. Bueno, ¿qué es eso del cansancio? Póngase a trabajar, verá que se va a cansar. Es que yo nunca me canso. Trabajé 12, 13 horas, verá. Es que no puedo dormir. Trabajé 14 horas, verá que va a caer en la noche con 14, 16 horas. Sufro de insomnio. Pierdo el apetito. Deje de comer por un día, verá. Aleluya. Angustia. Desespero. La angustia es parte de la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Cuántos jóvenes miramos ahora? Jóvenes en angustia profunda, desesperados, inquietos, con manías, con inquietudes. Qué tremendo, hermanos, todo esto. Pero la solución está en que el mundo no tiene la esperanza, no tiene la fe, pero nosotros tenemos algo que a veces se nos olvida que está ahí: el Espíritu Santo. Por eso le llamó Consolador, porque Él viene a consolar. Él viene a quitarte la tristeza, la agonía. Él llena mi corazón de gozo y de alegría. Él cambia mi lamento en baile. Él, hermano, me levanta del hoyo cenagoso. El Espíritu que sopla sobre mí, amados. Inevitables son esos momentos, pero bendito es el momento cuando me acuerdo que no estoy solo, que Dios prometió de su Espíritu sobre mí, y cuando viene sobre mí y me recuerda y me alienta y me fortalece, se renueva mi alma, mi corazón, y vuelvo a retomar mi jornada, mi trabajo, mi esfuerzo, mi pasión. Hay gente que se quedó en el pasado, amados. ¿Qué necesito? Dos cosas, recuerde: enseñar y recordar. Que me recuerde el Espíritu Santo las promesas de Cristo. Otra vez, somos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Se nos olvida nuestra identidad y se nos olvidan las promesas. Dios está contigo, Él lo prometió. Dios es fiel a lo que Él dice, a su palabra. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él va a caminar contigo. Él estará de noche y de día, cuando llueva y cuando no llueva, hermano, cuando haya y cuando no haya. Él será tu sustentador. Él va a guardar tu sueño, tu levantarte y tu acostarte, cuando andes en el día, en la noche, en la calle, en el trabajo, en la actividad, donde quiera que vayas. El Señor está contigo. El Señor, hermanos, te acompaña. El poder de Dios te rodea de una manera maravillosa, porque fue promesa de Cristo. Él les recordará estas cosas. Y Él les va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? A caminar, amados. Porque a veces hasta se nos olvida cómo caminar en el Señor. Se nos olvida cómo escuchar a Dios. Se nos olvida, amados, precisamente porque estamos aturdidos por las condiciones que nos apremian, que nos hostigan continuamente. Comenzamos, hermanos, a desaprender. Comenzamos, hermanos, a entrar en actos torpes, en pasos indebidos. Pero el Espíritu Santo para eso fue dado. No te fue dado para que no falles, te fue dado porque fallas. No se te olvide eso. No se te olvide lo humano que eres.
Por eso la dependencia total del Espíritu Santo. Por eso la rendición total al Espíritu Santo. Por eso la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso la llenura del Espíritu Santo. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Aleluya. ¿Están siguiendo este punto, amados? Él me enseña a caminar, me enseña a decidir. ¿Sabe a qué me enseña el Espíritu Santo? A aprender otra vez. ¿Qué enseña el Señor? La revelación de Cristo Jesús. Porque Él los enseñará y los hará saber todas las cosas que yo os he dicho. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? ¿Qué necesito del Espíritu Santo? Que me ayude. Que me ayude. ¿Y sabe qué significa Paracletos? El ayudador. Pero algunos de ustedes son tan orgullosos que no quiero que me ayude. Aleluya. Que me ayude, que me sustente. Necesito su sustento. Porque decae mi ánimo, decae mi alma. Mis pensamientos me engañan. La mente comienza a divagar, los sentimientos y las emociones comienzan a distorsionarse, los nervios se apoderan de mí y cuando ya menos pienso, ya estoy deprimido. Lucha. Ya no quiero saber nada de nadie. ¿Cuántos se enojan aquí? Uno que otro nomás. Los felicito a los que no se enojan, los que no se frustran. Pero ahí aparece el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el Ayudador, la persona de la divinidad que viene a sustentarnos. Necesito que me guíe por senda de justicia, por amor de su nombre, porque en el camino encuentro desviaciones, encuentro caminos que no son correctos y que necesito interpretarlos, necesito discernirlos. Y en mi humanidad soy falto de sabiduría y de entendimiento espiritual. Y antes de tomar la decisión de caminar esos caminos, sería mejor que el Espíritu Santo me revelara. Por favor, escuche esto. Todo aquel que es nacido de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en su corazón. Y oiga esto, oiga esto. El Espíritu Santo redarguye, habla. Y usted sabe que cuando a veces se altera el Espíritu Santo con una voz interna, sublime, hermosa, bájale 2 rayitas. ¿A poco no es cierto? Cuando comienzas a ser grosero en la casa, comienzas a levantarle la voz a los hijos, comienzas a altercar con la esposa o el esposo, te comienzas a amargar. Ah, caray, siento que Dios les está hablando. Y aparece el Espíritu Santo en la voz interna, el silbo apacible, la sublimidad de su presencia, esa voz maravillosa que habla a nuestro corazón y nos corrige con amor. Dice: retrocede, por ahí no vayas, camino de muerte, de maldición. Hay una red más enfrente, porque el Señor sabe lo que hay detrás de aquella colina. Siguen aquí. Ser auditivos al Espíritu Santo, ser oidores de la palabra, ser sensibles al Espíritu Santo, amados. Y la sensibilidad, hermano, se alcanza en la intimidad, en la oración, en venir a la casa de Dios, en alabarle, adorarle, en bendecir su nombre. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Del diablo se huye. Digan amén. ¿Qué le andan buscando ahí, hombre? Siguen aquí. Que me fortalezca, porque se nos acaban las fuerzas. Necesito seguir caminando. Ahí le va. Que me corrija,
Que me corrija. No me apague la luz, hermano. Aguánteme. Ya voy a terminar. Espéreme. No me están corrigiendo acá también. Que me corrija, hermano. Mire, aquí viene. Que me santifiquen mis errores. O sea, no, el Espíritu no está para desecharnos porque cometiste una falta. El Espíritu está, hermanos, para concientizarte que hiciste la falta. No te va a ser quitado porque faltaste. Te fue dado porque faltas. Porque eres humano. Es el Paracletos, es el que te va a ayudar a llegar al reino celestial. Es el que te va a corregir, es el que te va a alentar cuando estés desalentado. Cuando estés en confusión, el Espíritu Santo va a venir, hermano. Me encanta esa escritura de Elías, amados. En ese momento cuando Elías sale afuera y mira el terremoto y dice la palabra, pero Dios no estaba ahí. Y el estruendo, pero Dios no estaba ahí. Ay, hermano, pero cuando dice, y el Espíritu, el soplo apacible, es que a veces necesito ese descanso. Oh, necesito esa paz. En medio de tanta turbulencia, de tanta provocación, de tanta iniquidad, de tanta maldad que te rodea y que no entiendes, no sabes cómo vas a salir de ello y cómo quieres agradar a Dios, y al mismo tiempo tienes, hermano, que el mundo te está acosando continuamente y se te acaban las fuerzas y las salidas y las respuestas a tantas preguntas. Aparece el Espíritu Santo para guiarte por senda de justicia, para bendecirte, para decirte, este es el camino, este es el andar, esta es la forma, esta es la palabra, esta es la manera de oír, esta es la manera de interpretar, esta es la manera de reaccionar. ¿Siguen aquí? Ya se enojaron conmigo. Aleluya. Tengo que hacer los que enojen. Ya saben que yo estoy aquí para hacer los que se enojen. Errores y faltas, amados. Mire, ya voy a cerrar esto, porque quiero que se lleve bien el concepto, la idea, que la entienda bien en su corazón. No está solo, amados. El Espíritu no lo ha dejado. Aún en tu mal comportamiento, el Espíritu ha continuado contigo. Porque Él quiere traerte siempre a los pies de Cristo. Ese es su trabajo, es para que no te quedes solo. Mire, Escritura, Juan 15, 26 al 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Juan 15, 26, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Escuche esto. El Espíritu Santo no se revela a sí mismo. Lo que el Espíritu Santo hace es revelar a Cristo en vosotros. Pero el hecho de que Él no se revele a sí mismo no quiere decir que no puedes tener una íntima comunión con Él. Porque la revelación y el trabajo del Espíritu Santo es revelar a Cristo, sus promesas, sus bendiciones sobre nosotros. Por eso Él dijo, alguien igual que yo vendrá a vosotros. Ahora bien, si en el Espíritu tenemos todos los recursos, vamos a cerrar esto de una manera magistral, maravillosa, sello de oro, se va a gozar, o no se van a molestar, pero no importa, ahí le va. Imagínese, usted es una persona llena del Espíritu Santo, digan amén. El Espíritu Santo mora en usted. Y usted en su jornada, en su caminar diario, en su andar, el Espíritu Santo le ha revelado, le ha fortalecido, le ha alentado, le quitó la tristeza, lo llenó de alegría, le trajo sanidad, curó sus heridas, anda bien contento, bien feliz, y luego dice el domingo a la casa de Dios. Y ese Espíritu es omnisciente y omnipresente, porque es Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y así como muera en aquel, muera en usted. Y mora en mí, y mora en su hermano que está a su lado. Entonces usted llega
Y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, bendecirle, alabarle. Y la alabanza es en el Espíritu. Y el Espíritu ya está aquí esperándolo. Pero resulta que ese Espíritu que lo estaba esperando ya venía con usted. ¿Me está siguiendo? Entonces llegan y todos los santos se juntan. Y los no tan santos. A ver, levanten la mano los no tan santos. Ok, va. Pero son los que van a ser restaurados. Por eso, tranquilo, o sea, no me los condene. Bienvenidos, bien, ¿verdad que sí? Pero fíjese, todos llegamos y comenzamos a adorar al Señor. Entonces viene la manifestación, la gloria que nos visita en la casa. Ven y llena esta casa. Y la casa es llenada de su gloria, de su presencia. Y hay una revolución, evolución, hay un bullicio, hay emociones, hay sentimientos, hay gloria, hay presencia, hay restauración, hay mover del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? Ahí es donde lo voy a llevar para cerrar. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Porque mire que el Espíritu Santo es el sustentador personal, es tu ayudador personal, es tu abogado personal, pero también le pertenece a la iglesia. Está con la iglesia, camina con la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada y arrebatada, el Espíritu se va con la iglesia. Ahí le va. Filipenses 2, 1 al 2. Por tanto, si hay alguna, ¿qué dice su Biblia? Ahí le va. Cuando el Espíritu está en ti y has sido consolado, tú te vuelves consolador. Tus palabras comienzan a ser suaves. Tus palabras comienzan a ser sazonadas con paciencia, con benignidad, con la mansedumbre. Entonces, fuiste alguien que estaba herido y en tus heridas había amargura, había dolor. Pero cuando Cristo te sana, tu actitud, tu carácter, tu vocabulario, tu temperamento, tu forma de ser comienzan a cambiar. Y en medio de un mundo lleno de turbulencia, lleno de maldad, lleno de dolor, apareces tú con la medicina. La medicina que llevas dentro de ti porque mora en ti. Y la expresas cuando hablas, cuando abrazas, cuando perdonas. Cuando tú llegas a algún lugar, llega la paz de Dios, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz la ofreces, pero te la rechazan. ¿Y qué haces? Te sacuden los zapatos. Aleluya. Y la paz se va contigo. Pero si te la aceptan, la dejas ahí también. Ahora imagínense el pueblo aquí junto. ¿Cuántos no me quieren? Levanten la mano. ¿Cuántos les cae mal el pastor? Sean honestos. Aleluya. No se atreven, ¿verdad? Mire. Si hay alguna consolación en Cristo, entonces fuimos consolados para consolar. Fuimos sanados para sanar. Entonces esto que recibimos lo llevamos a la casa, al hogar. Lo recibimos, lo manifestamos en la reunión de los santos, lo atesoramos y luego lo llevamos a nuestras actividades diarias, a nuestra vida común y secular. Ya llegas a la casa y te comienza a gritar la doña y tú, tranquilo. Luego le empieza a hacer así. Aleluya. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Ay, qué lindo, hermanos. Qué hermoso es cuando ya no necesitamos buscar una paz que ya Dios nos ha dado. Cuando podemos llevar tranquilidad y sosiego en medio de turbulencia y contiendas y distracciones y pleitos y amarguras y oscuridad y tinieblas, y apareces tú con la luz maravillosa de Cristo Jesús.
Y luego dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo estoy describiendo a usted, hermano. Digan amén los tóxicos. Lucha. ¿Verdad que sí, hermano? Misericordia, gracia, afecto, amor, consoladores. Perdonan, unen en vez de desunir. No son ásperos, ¿verdad que no, amados? Que te calles. No, amado. Suavizan, traen descanso, traen paz, porque el Espíritu Santo eso es, consuelo en nuestro corazón. Fui sanado, fui levantado del lodo cenagoso. Fui sacado de las tinieblas a su luz admirable. Fui sacado de la muerte a la vida. Fui sacado de la tristeza a la amargura, al gozo y la alegría del Señor. Y ahora eso es lo que traigo, es lo que aporto, lo que doy, lo que ofrezco. Y tu paz te acompaña, amados. Qué lindo llegar a casa y tener paz. Y aunque estés en trabajo donde hay muchas controversias, envidias, pleitos, pero cuando llegas tú, se disipan los demonios. Amén. ¿Qué otro demonio? Ay, llegó mi compa. Ya empezó la fiesta. Dice. No, amados. Ustedes son pacificadores. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Número 2, completad mi gozo sintiéndolo. Se transmite, se contagia, se ofrece, se da. Ahora, aquí entre nos, ¿cómo es esta iglesia? ¿Cómo la describe? Aleluya. Bueno, ¿cómo son sus líderes? ¿Cómo es su pastor? Es medio sangrón. Bueno, pues la iglesia es sangrona. Déjele pregunto, ¿cómo es su casa? ¿Usted encuentra paz en su casa? ¿En su lecho? ¿En su tiempo de descanso? Porque usted es el que provoca sentir lo mismo. Entonces, que mi casa sea llena de la presencia de Dios. Que la iglesia sea llena de la presencia de Dios. Que mi carro sea llena de la presencia de Dios. ¿Aló? Amados del Señor, unánimes, teniendo el mismo amor, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El Espíritu Santo está en ti, hermanos. No se te olvide, tienes con qué salir adelante. El Señor te ama. Siente la presencia, goza tu servicio a Dios. Hermanos, tienes un corazón lleno de fe y de esperanza, porque el Espíritu Santo mora en ti. Él es tu sustentador, no estás solo. Si fallaste, el Señor te restaura el día de hoy y te llena de su presencia y de su Espíritu. Amén, amados. Pónganse de pie, amados, porque